El silencio dentro de la catedral era espeso, casi físico. No era el tipo de silencio sereno que invita a la oración, sino uno inquieto, con peso de plomo. El padre Andrés, canónigo desde hacía más de 20 años, encendía una vela frente al sagrario, mientras sus pensamientos navegaban en un mar oscuro. La Eucaristía había concluido hacía menos de una hora, pero aún quedaban unos pocos fieles dispersos entre los bancos. Algunos oraban en silencio. Otros simplemente permanecían sentados, mirando al vacío. Andrés los observaba de reojo, preguntándose, como lo hacía cada vez con más frecuencia, ¿qué estamos haciendo mal? Fue entonces cuando lo vio, el joven de la chaqueta gris. Estaba allí todos los domingos. Comulgaba siempre, con una expresión ausente, casi automática. Nunca lo había visto confesarse. No lo conocía por nombre, pero lo recordaba. Ojos apagados, labios tensos. Andrés no era hombre de juicios rápidos, pero algo en aquel rostro le hablaba de una fe deshabitada, de una alma que arrastraba algo que no quería nombrar. Esa noche, de camino a la sacristía, se encontró con Sor Magdalena, una de las hermanas que ayudaban con la catequesis de adultos. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un rostro cargado de preocupación. «Padre Andrés, ¿puedo hablarle un momento?» «Claro, hermana. ¿Pasa algo?» Ella dudó un instante, como quien teme decir algo inconveniente, pero lo dice igual. «Esta semana, en la clase de preparación para la confirmación, un joven me preguntó si era verdad que se podía comulgar sin confesarse, mientras uno sintiera arrepentimiento interior. Le dije que no, que el sacramento de la reconciliación era necesario si había pecado mortal. Pero me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Andrés suspiró. Esa misma confusión la había notado en muchos rostros últimamente. Fieles que asistían, comulgaban, participaban, pero que no se transformaban. Y lo más doloroso, no sabían por qué. Sentían un vacío que no podían explicar. «Hermana, ¿no cree que estamos fallando en algo?» «¿A qué se refiere, padre?» «A esto, a la formación, a la predicación, a cómo acompañamos a las almas. ¿Cuántos de los que hoy comulgaron lo hicieron en estado de gracia?» Ella bajó la mirada, y por un momento ninguno dijo nada. Solo se oía, a lo lejos, el eco de una puerta cerrándose. Al día siguiente, Andrés decidió buscar una respuesta donde siempre había encontrado consuelo en tiempos de oscuridad, en la biblioteca antigua del monasterio benedictino de Santa Inés. Allí, en una celda de piedra rodeada de libros que olían a siglos, pasó horas releyendo escritos de papas, santos y concilios, pero no encontraba lo que su alma buscaba, hasta que, en un rincón alto de una estantería, encontró un volumen encuadernado en cuero rojo, sin título en el lomo. Lo bajó con cuidado. Al abrirlo, sus ojos se clavaron en una firma que le heló la sangre. Leo Pepe, 14. Un papa casi olvidado. Un nombre que no se pronunciaba mucho en los seminarios. Había gobernado brevemente, con voz pausada pero firme, en una época convulsa. Se decía que sus enseñanzas eran demasiado directas para los tiempos modernos. Andrés no lo había leído nunca en profundidad, hasta ese día. El libro no era una encíclica ni una exhortación apostólica. Era algo más íntimo, un cuaderno personal, fechado durante los últimos años del pontificado. En la primera página, una frase escrita con trazo firme. El templo se cae desde dentro, no por fuego, sino por silencio. Andrés sintió un nudo en la garganta. Pasó las hojas con lentitud, como si tocara algo sagrado. En una de las entradas, Leo XIV relataba un sueño. Vi la basílica de San Pedro vacía. El altar mayor estaba cubierto de oro, pero nadie se arrodillaba. Solo caminaban, entraban, tomaban, salían. Nadie se preguntaba si debía estar ahí. Nadie lloraba por sus pecados. Y una voz gritó: «No es el mundo el que ha olvidado a Dios,
Es el corazón del templo el que se ha vuelto sordo. Volvió a leer la frase, lentamente, sintiendo que no se trataba solo de una imagen onírica. Era un juicio, una descripción del presente, y quizás una advertencia del futuro. En las semanas siguientes, Andrés comenzó a observar con otros ojos. Empezó a predicar de forma distinta. No gritaba, no acusaba, pero hablaba con una claridad que antes temía. Hablaba del pecado, de la necesidad de confesarse antes de comulgar, del peligro de una comunión rutinaria, sin conversión. «Padre, ¿por qué habla ahora de estas cosas?», le preguntó un feligrés al salir de misa. «¿No cree que eso aleja a la gente?». Andrés sonrió con tristeza. «Tal vez, sí, pero prefiero una iglesia más vacía y un cielo más lleno». Un día, el joven de la chaqueta gris se le acercó después de la misa. «Padre, ¿usted cree que Dios me perdonaría si supiera lo que hice?». «No necesito saberlo», respondió Andrés. «Pero tú sí necesitas decirlo. No para mí, para Él. ¿Te confiesas?». El joven dudó. Bajó la cabeza. Luego asintió. «Hace años que no lo hago». «Entonces empecemos. Hoy es un buen día». Esa confesión fue larga. No por las palabras, sino por los silencios. El joven lloró. Andrés también. No por lo que oyó, sino por lo que comprendió. Que el alma moderna no es soberbia, es herida. No niega a Dios, simplemente no sabe cómo acercarse. Y en esa ignorancia se condena sin saberlo. Esa noche, al volver a su celda, Andrés abrió nuevamente el cuaderno de Leo XIV. En una de las últimas páginas, encontró estas palabras: «La comunión no es un premio por buen comportamiento, es el abrazo de Cristo al alma arrepentida. Pero si el alma no se arrepiente, ese abrazo la quema en lugar de sanarla. No es símbolo, es fuego. Y nadie toca el fuego sin quemarse». El padre Andrés cerró el libro. Se arrodilló. Y por primera vez en muchos años, no pidió nada. Solo dijo 3 palabras. «Gracias, perdón, confío». Y entonces entendió. El eco que no cesaba en su pecho no era vacío. Era una llamada. Y por fin, estaba empezando a responder. La lluvia caía con fuerza sobre Roma esa tarde. El padre Andrés caminaba bajo los soportales de la Vía de la Conciliazione, con el cuaderno de cuero rojo cuidadosamente envuelto en una bolsa de tela dentro de su sotana. Lo llevaba consigo a todas partes desde que lo encontró. No quería dejarlo en la sacristía, ni en su habitación en la casa parroquial. Algo dentro de él le decía que aquel cuaderno no era simplemente un manuscrito, sino una herida viva, abierta en medio de la historia reciente de la Iglesia. Esa noche tenía una cita inusual. El cardenal Girolami, un viejo conocido suyo de los tiempos del seminario, le había pedido que pasara por su oficina en el Palacio Apostólico. No era algo habitual. El cardenal, miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, llevaba años sin mantener contacto directo con parroquias ni sacerdotes diocesanos. Pero algo había cambiado desde que Andrés pronunció aquel sermón sobre la comunión y el pecado mortal. Las reacciones no se hicieron esperar. «Estás removiendo cosas que algunos prefieren dejar bajo la alfombra», le había advertido Sor Magdalena días antes. «Pero creo que haces bien». Andrés llegó empapado y algo tenso. Subió por las escaleras de mármol y fue recibido por un joven secretario suizo que le indicó la puerta. Al entrar, el cardenal lo esperaba de pie, con una taza de té entre las manos. «Andrés, qué gusto verte, aunque confieso que no esperaba que fuera por estas razones». «Ni yo, eminencia», respondió con respeto, «pero algo me dijo que debía hablar con usted». «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó el cardenal sin rodeos. «¿Que estás predicando contra la comunión automática? ¿Que estás hablando de pecado mortal desde el púlpito?». Andrés no se echó atrás. «Sí. Y también es cierto que he visto más lágrimas en las confesiones en 2 semanas
que en los últimos 3 años. Girolami lo miró fijamente. No había juicio en su mirada, solo una extraña mezcla de cansancio y esperanza. ¿Y todo esto empezó con un libro? Andrés sacó el cuaderno de la bolsa y lo colocó sobre la mesa. El cardenal lo miró como si reconociera algo que había tratado de olvidar. Lo abrió con cuidado, pasó unas páginas y se detuvo en una anotación escrita al margen. Muchos vendrán a decir que esto es alarmismo, pero no hay alarma cuando la casa ya está ardiendo. Lo recuerdo, susurró. Este cuaderno existía. Se decía que era parte de un diario privado, que Leo XIV escribía para sí mismo. Nunca se publicó. Muchos pensaron que se había destruido tras su muerte. No, Eminencia, solo estaba olvidado, como su mensaje. El cardenal se dejó caer en la silla. ¿Has leído el capítulo sobre la visión? Andrés asintió. Sí, lo de la basílica vacía, el altar lleno de oro, las comuniones sin confesión, la voz que grita desde el cielo. Yo estuve en esa audiencia privada, dijo Girolami, bajando la voz como si hablara con fantasmas. Fue poco antes de que el Papa enfermara. Nos convocó a 12 obispos. Dijo que había tenido una revelación en oración, que el Señor le mostró cómo la Iglesia se llenaba de rituales y vaciaba de gracia. Habló de una caída, no física, sino espiritual. Andrés lo miraba, sin interrumpir. Muchos de nosotros salimos de esa sala confundidos, otros molestos. Decían que exageraba, que era demasiado tradicionalista, que debía abrirse a los nuevos signos de los tiempos. Uno de ellos incluso dijo: «Santidad, si usted sigue predicando así, pronto nos quedaremos infieles». Y él respondió: «Mejor quedarnos infieles que con cuerpos sin alma». ¿Y qué pasó después? Nada. El Papa enfermó, murió, y sus palabras desaparecieron. Nadie habló más de eso. Lo archivamos todo. Andrés cerró los ojos un momento, no por agotamiento, sino por indignación. ¿Archivaron una advertencia del Santo Padre como si fuera una nota sin importancia? En ese momento parecía lo más prudente, dijo Girolami con pesar. No queríamos alarmar, queríamos construir puentes, ser acogedores. Y en ese intento, replicó Andrés con voz firme, dejamos de llamar al pecado por su nombre. Se hizo un silencio denso. Fuera, la lluvia continuaba golpeando los cristales como si quisiera entrar a purificar la sala. ¿Qué quiere hacer con esto, padre Andrés? No quiero hacer nada por mí. Solo quiero que se escuche, que se sepa que hubo una advertencia, que estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué? Andrés abrió el cuaderno en una página señalada con una cinta negra. La leyó en voz alta. Si los pastores no despiertan a las almas seguirán durmiendo hacia su perdición. La misericordia sin verdad es una trampa, y el amor que no llama a la conversión no es amor, es abandono disfrazado. El cardenal no dijo nada, pero sus ojos estaban húmedos. Permíteme conservarlo unos días, dijo al fin. Necesito releer esto con el corazón abierto y ver qué podemos hacer. Por supuesto, Eminencia, solo le pido una cosa: no lo entierre otra vez. Salió de la sala con el alma removida, no por temor, sino por una urgencia que ahora ya no podía silenciar. Esa noche, al regresar a su parroquia, encontró a Sor Magdalena esperando en la capilla. Había encendido una vela frente al crucifijo. ¿Cómo fue?, preguntó ella. Andrés se sentó junto a ella en el banco de madera. Lo sabía. Ellos lo sabían. Todos lo sabían. ¿Y ahora? Ahora. O despertamos, o el fuego nos alcanza. Ella asintió en silencio. ¿Y tú, Andrés?, le preguntó con voz suave. ¿Tú tienes miedo? El sacerdote miró la cruz, donde el Cristo colgaba entre sombras y luz, y respondió: Sí, pero tengo aún más miedo de quedarme callado.
Esa noche no hubo sermones, no hubo grandes decisiones, solo una oración pronunciada en voz baja, en medio del templo vacío. Señor, que no nos acostumbremos al silencio que mata, porque sabían que lo peor no era la persecución, lo peor era la indiferencia, y eso ya estaba dentro, muy dentro. La mañana del domingo llegó con una brisa suave que acariciaba los vitrales de la iglesia de San Marcelo. El padre Andrés, aún con las palabras del cardenal Girolami resonando en el alma, se preparaba para celebrar la misa de las 11. A pesar del cansancio que sentía en el cuerpo, su espíritu estaba encendido. Algo se había movido en lo profundo de su fe, como si las piezas dormidas de su vocación hubieran despertado una a una. No era un impulso emocional, era algo más fuerte, una certeza. Lo que había leído en aquel cuaderno de Leo XIV ya no era solo una advertencia, era una llamada urgente a romper la rutina, a dejar de tratar la fe como si fuera una lista de cosas por cumplir. En la sacristía, Sor Magdalena ajustaba los candelabros del altar mientras le lanzaba una mirada inquisitiva. ¿Y hoy?, preguntó ella con una media sonrisa. ¿Qué parte del alma vas a tocar hoy? Andrés la miró, con una mezcla de cariño y gravedad. Hoy vamos a hablar de máscaras, de las que llevamos incluso cuando estamos frente a Dios. Ella no preguntó más. Lo conocía lo suficiente como para entender que no hablaba desde la rabia, ni desde la crítica. Hablaba desde una herida que había empezado a sangrar, no por dolor propio, sino por compasión. Compasión por los muchos fieles que se habían acostumbrado a vivir una fe sin vida. La iglesia se llenó con el paso pausado de las familias, los ancianos, los jóvenes que venían por rutina, los niños que no entendían mucho pero sabían cuándo arrodillarse. Todo parecía igual. Pero Andrés lo miraba diferente. Ya no veía un grupo de personas. Veía almas, almas sedientas, algunas secas, otras rotas, muchas dormidas. Después del Evangelio, subió al ambón, respiró profundo y habló. Queridos hermanos, hoy no quiero hablarles de teorías ni de normas. Quiero hablarles de lo que pasa cuando venimos aquí cada domingo con el corazón cerrado, pero con los labios abiertos. Cuando comulgamos porque es lo que toca, pero dentro llevamos cosas que no hemos entregado. Cuando nos decimos a nosotros mismos, no es tan grave, Dios me entiende, pero nunca confesamos ese pecado que nos viene pesando hace años. Un murmullo se extendió. No era rechazo, era incomodidad, porque muchos sabían, en lo profundo, que él tenía razón. Hoy quiero hacerles una pregunta, continuó. ¿Por qué comulgamos? ¿Porque todos lo hacen? Porque si no, ¿qué van a pensar? ¿Porque es tradición? ¿Porque creemos que basta con sentir que estamos bien? Pausa. Silencio. Andrés no predicaba con tono agresivo, sino con dolor en la voz. Un dolor que se hacía oración. Pero comulgar no es un acto social, no es un gesto simbólico, es recibir al mismo Cristo, real, vivo, presente. ¿Y cómo podríamos recibir al Dios 3 veces santo si nuestro corazón sigue lleno de orgullo, de rabia, de impureza, de indiferencia? Hubo quienes bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos, unos pocos asentían en silencio. No lo digo para juzgar, lo digo porque yo mismo he comulgado sin estar preparado, porque también yo he caído en la rutina, porque he vivido mi sacerdocio como si fuera un oficio más. Pero eso ya no, no más. Porque si seguimos fingiendo que todo está bien, vamos a perder lo más sagrado que tenemos, el alma. El joven de la chaqueta gris estaba allí, como cada domingo. Pero esta vez no miraba al suelo. Lo miraba a él, con los ojos húmedos. No se trata de miedo, se trata de verdad. El Señor no nos quiere perfectos, pero sí sinceros. Él no exige que seamos santos de un día para otro, pero sí que nos dejemos sanar.
¿Y cómo puede sanar el médico si no le mostramos la herida? En ese momento, una mujer mayor en la tercera fila rompió a llorar en silencio. No era escándalo, era liberación. Y ese llanto fue el inicio de una cadena invisible que tocó varios corazones. Después de la misa, Andrés no volvió directo a la sacristía. Se quedó en el confesionario. Nadie lo llamó, nadie lo programó, pero la fila empezó a formarse sola. Primero el joven de la chaqueta gris, luego una madre con su hijo adolescente. Después, un hombre que venía solo y que nunca había hablado antes con el padre. Sor Magdalena entró al templo a media tarde y se sorprendió al ver la fila aún allí. ¿Desde cuándo no veías esto?, preguntó en voz baja. Desde nunca, respondió Andrés sin alzar la vista. Pero no soy yo, es él. Solo necesitábamos decirle a la gente que aún se puede volver. Al anochecer, mientras la iglesia vacía se llenaba con el incienso de las vísperas, Andrés volvió a abrir el cuaderno de Leo XIV. Se detuvo en una página que antes había pasado por alto. El culto de los justos vacíos es el más peligroso. No por lo que hacen, sino por lo que no hacen. Asisten, comulgan, participan, pero no se convierten, y así, lentamente, endurecen el corazón hasta volverlo piedra. Y luego, en letra más pequeña, peor que el pecador es el que finge no serlo, porque el primero aún puede llorar. El segundo ya se ha mentido demasiado. Andrés cerró el cuaderno y se quedó en silencio. Pero esta vez, el silencio no era de peso. Era un silencio que sanaba, porque por fin algo había empezado a romperse, y en esa ruptura nacía un camino donde la fe dejaba de ser rutina y volvía a ser encuentro. El otoño comenzaba a pintar de cobre las hojas de los árboles en el patio del convento de las Hermanas del Corazón Humillado. Allí, en medio del silencio, Sor Magdalena caminaba con paso firme hacia la antigua capilla lateral, la misma que había estado cerrada durante más de una década. No era un lugar de oración frecuente, había sido utilizada como archivo, luego como depósito de muebles antiguos y finalmente como cuarto cerrado con candado. Pero esa mañana, tras la confesión de un feligrés que había mencionado unas cartas olvidadas de un papa que hablaba de una caída espiritual dentro del Vaticano, algo despertó en ella. El nombre de Leo XIV había vuelto a sonar, y el cuaderno, el mismo que el padre Andrés había descubierto semanas atrás, se convirtió en la llave que abría puertas no solo del alma, sino también del pasado. ¿Estás segura de que fue aquí?, preguntó Andrés, siguiendo a Sor Magdalena por el pasillo empedrado. Hace años escuché a una hermana ya fallecida decir que el Papa Leo XIV había pasado unos días aquí, en retiro privado, antes de su elección. Nadie lo habló mucho, pero se sabía. Este lugar guardó algo. Lo siento. Forzaron la cerradura con una antigua llave de hierro que Sor Magdalena había encontrado en una caja de objetos sin catalogar. Al entrar, el polvo y el silencio los envolvieron como una túnica pesada. Pero no tardaron en ver lo que parecía un mueble empotrado en la pared, cubierto con una tela gruesa de lino. Andrés retiró la tela. Lo que había debajo no era un simple estante. Era un altar antiguo, tallado a mano, con símbolos que solo un ojo entrenado podía interpretar. Sobre él, un pequeño crucifijo de madera negra y un compartimento sellado con cera roja. Encima, en latín, una inscripción apenas visible. Exe veritas abscondita. He aquí la verdad escondida. Esto no es un archivo cualquiera, murmuró Andrés. Sor Magdalena tomó una pequeña navaja y con delicadeza rompió el sello. Dentro del compartimento, envueltos en tela de lino, hallaron varios sobres de pergamino, atados con cordel. Uno de ellos tenía escrito con tinta ya descolorida: a quienes tengan el valor de ver. Andrés desató el cordel. Abrió el primer sobre.
Comenzó a leer en voz baja. El templo no caerá por las bombas del mundo, sino por el silencio de los justos. No vendrá la ruina de fuera, sino desde la comodidad instalada dentro. Cuando el altar se vuelve rutina, y el sacerdote teme hablar del pecado, cuando el pueblo busca consuelo sin conversión, entonces la gracia se retrae, no por juicio, sino por fidelidad a la verdad. Los ojos de Sor Magdalena se humedecieron. Esto es una confesión profética. No es solo una advertencia, dijo Andrés, cada vez más serio. Es un mapa. Nos está mostrando por dónde se ha roto la iglesia. Otro sobre tenía por título Los 12 pecados del santuario. Dentro, una lista. Andrés comenzó a leer en voz alta, uno por uno, como si estuviera desenterrando reliquias del alma. 1. La comunión sin confesión. Cuando el cuerpo de Cristo se entrega a quien no ha abierto su alma a la misericordia, el altar se convierte en tribunal, y el pan bendito se vuelve juicio. La Eucaristía es medicina, pero solo para el corazón que se deja sanar. 2. El ministerio sin oración. Quien sirve sin arrodillarse, pronto servirá al ego y no al Cordero. El sacerdote que deja la oración se convierte en funcionario, y el funcionario no guía, solo administra. 3. La liturgia convertida en espectáculo. La belleza es camino hacia Dios, pero cuando se busca el aplauso y no la gloria, lo sagrado se convierte en show, y lo eterno en entretenimiento. 4. La prédica sin verdad. Decir lo que agrada en vez de lo que salva. Suavizar el evangelio hasta que ya no pinche, ni arda, ni transforme. Esa es la nueva herejía, la del silencio acomodado. 5. El escándalo tolerado. Cuando el pecado se normaliza entre quienes deben dar ejemplo y la corrección fraterna se reemplaza por el encubrimiento, la Iglesia pierde su rostro de madre y se vuelve madrastra de almas heridas. Andrés no podía seguir leyendo en voz alta. La emoción le cerraba la garganta. El resto de la lista lo completaron en silencio. Cada punto era como una lanza directa al corazón de una iglesia adormecida. Esto debe ser compartido, dijo Sor Magdalena al fin. Pero no como un golpe, sino como un espejo. Sí, no con ira, con amor. Amor fuerte, como el de Cristo cuando purificó el templo. Tomaron copias de las cartas. Andrés comenzó a leerlas en pequeños grupos de oración. No en homilías públicas, aún no. Sabía que no todos estaban listos. Pero algo empezó a cambiar. El grupo de fieles que antes se reunía solo para rezar el rosario, ahora se quedaba a reflexionar, a confesar, a preguntar. Una noche, un hombre que nunca hablaba se levantó al final de la reunión y dijo: «He ido a misa toda mi vida, pero nunca supe que había algo más profundo. Siempre pensé que cumplir era suficiente. Ahora entiendo por qué mi alma seguía vacía». Y otra mujer, con voz temblorosa, confesó: «Yo recibía la comunión solo por rutina. Pensaba que con no hacer daño a nadie ya bastaba. Pero hoy sentí vergüenza. Y por primera vez en años fui a confesarme». Andrés comprendió que aquello que Leo XIV había llamado la caída del Vaticano no era solo algo institucional. Era una caída invisible, personal, silenciosa. Pero también entendió que la profecía no era solo advertencia, era una puerta, y se estaba abriendo. Esa misma semana recibió una carta del cardenal Girolami. Breve, con una sola frase: «Lo he leído todo, es real. Ahora entiendo. Prepárate». Andrés no sabía a qué se refería con «prepárate», pero no sintió miedo, porque ya no caminaba en la oscuridad del silencio, sino en la luz que nace cuando se tiene el valor de ver, y esa luz empezaba a crecer, aunque muchos aún no lo sabían. La noche había caído sobre Roma con una serenidad engañosa. Desde lo alto de la colina Janículo, el padre Andrés observaba las luces del Vaticano encenderse como pequeñas llamas bajo el cielo oscuro.
A su lado, Sor Magdalena guardaba silencio. No hacía falta hablar. Ambos sabían que algo se estaba moviendo en las entrañas de la iglesia. Algo que no se veía en los titulares ni se escuchaba desde los púlpitos, pero que era más real que cualquier decreto. ¿Lo sientes?, preguntó Andrés, sin apartar la vista de la cúpula de San Pedro. Sí, respondió ella. Es como si algo estuviera a punto de romperse, pero no en destrucción, en parto. La carta del cardenal Girolami había sido clara. Prepárate. No había más detalles. Pero 2 días después, Andrés fue citado a una reunión privada con él y otros 3 obispos. Esta vez no en un despacho, sino en una pequeña capilla oculta dentro de los muros del Vaticano. Una capilla sin adornos, con un solo crucifijo y una Biblia abierta en el Salmo 85. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Girolami lo recibió con una mirada distinta. Ya no era la del clérigo prudente y controlado. Había en sus ojos fuego y miedo. Lo hemos leído todo, comenzó. Las cartas, el cuaderno, las profecías. Hemos confrontado esos textos con documentos sellados del pontificado de Leo XIV que nunca salieron a la luz. Y todo encaja. Demasiado bien. Uno de los obispos, Mons Velati, un hombre de rostro severo pero alma noble, tomó la palabra. Durante décadas se ha silenciado la raíz de la crisis. Hemos querido maquillarla con reformas, con estrategias pastorales, con nuevas formas de liturgia. Pero lo que Leo XIV vio fue el corazón, y ese corazón está enfermo. ¿Y qué proponen hacer?, preguntó Andrés. El tercer obispo, Mons Esteve, respondió con franqueza. Volver a lo esencial, pero no desde un púlpito, desde abajo, desde las pequeñas comunidades, desde la confesión, la adoración, el ayuno. Lo que el Papa escribió no puede salir como documento oficial, porque el sistema no lo permitirá, pero sí puede sembrarse como semilla viva entre quienes aún buscan con hambre verdadera. Girolami se acercó a Andrés y puso una mano firme sobre su hombro. Queremos que tú seas uno de esos sembradores. Sabemos que ya has comenzado, en silencio, desde tu parroquia. Queremos ayudarte a que eso crezca, no desde el poder, sino desde la verdad. Andrés bajó la mirada por un instante. Sabía lo que eso implicaba. Sabía que lo llamarían extremista, divisivo, incluso desobediente. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Estoy listo, dijo, sin necesidad de más palabras. Así comenzó lo que Andrés llamaría después la red del silencio que habla. Pequeños grupos empezaron a formarse en distintas partes de Roma y más allá, en parroquias humildes, en conventos escondidos, en casas donde las familias se reunían a leer las palabras de Leo XIV y a examinarlas a la luz de sus propias vidas. La primera vez que Andrés compartió con un grupo la lista completa de los 12 pecados del santuario, el impacto fue profundo. Pero no fue solo por la crudeza de los términos, sino por la claridad con la que cada uno reflejaba una parte de la vida de los presentes. El joven de la chaqueta gris, cuyo nombre Andrés ahora conocía, Marco, fue el primero en romper el silencio. Padre, el número 6, la prédica sin verdad. Me pegó como un martillo. Yo dejé de escuchar a los curas hace años porque sentía que todos decían lo mismo, como si no quisieran incomodar. Pero usted no tiene miedo. Sí lo tengo, Marco, respondió Andrés con honestidad. Pero hay miedos más grandes, como el de ver cómo el alma se enfría sin que nadie lo note. Una mujer mayor levantó la mano. Se llamaba Beatrice. Había sido catequista durante años. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Esperamos que esto se arregle desde arriba? No, dijo Andrés con fuerza. Esperamos demasiado de arriba. El cambio empieza aquí, hoy. Cuando dejamos de justificar el pecado. Cuando dejamos de comulgar por costumbre. Cuando volvemos al confesionario
no por culpa, sino por hambre. Cuando oramos de verdad, aunque no sintamos nada, Sor Magdalena, que también estaba presente, añadió con suavidad: y cuando dejamos de vivir divididos. Muchos en la Iglesia creen que la lucha es entre conservadores y progresistas, entre los que miran atrás y los que quieren avanzar. Pero no. La lucha es entre lo superficial y lo profundo, entre el ritual vacío y la gracia viva. Las reuniones se multiplicaron. Algunos sacerdotes empezaron a escribir al padre Andrés, pidiéndole orientación, materiales, textos. No buscaban polémica, sino sentido. Muchos lo hacían en secreto, por temor a ser malinterpretados, pero el movimiento crecía, no como una organización formal, sino como una corriente subterránea que poco a poco oxigenaba las raíces secas de la fe. Un día, Andrés recibió un sobre sin remitente. Dentro, una hoja escrita a mano. Solo una frase: no temas, aún quedan profetas escondidos en la casa del Señor. No era una amenaza, era una confirmación, una promesa, tal vez incluso una respuesta. Pero no todo era fácil. Un sacerdote cercano le advirtió: estás tocando fibras peligrosas. Algunos ya te tienen en la mira. Dicen que estás promoviendo miedo, que estás volviendo a una espiritualidad anticuada. No es miedo, respondió Andrés. Es reverencia. Y no es antiguo. Es eterno. Los rumores llegaron hasta el obispo local. Lo citaron a una reunión. Andrés fue con el corazón tranquilo. No buscaba confrontar, solo decir la verdad. Padre, le dijo el obispo, nos preocupa que sus enseñanzas estén provocando confusión. Excelencia, respondió con respeto. Si la verdad causa confusión, entonces es que vivíamos en una mentira muy cómoda. El obispo no respondió, pero tampoco lo sancionó. Lo dejó ir. Tal vez, pensó Andrés, también en su corazón había una grieta por donde empezaba a entrar la luz. Esa noche, volvió a casa agotado. Se arrodilló frente al Santísimo. El templo estaba vacío. La vela del sagrario parpadeaba como si luchara contra el aire. Andrés cerró los ojos, y en silencio dijo las palabras que ya eran parte de su alma. Gracias. Perdón. Confío. Y entonces lo vio. No con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Una multitud de fieles, de rodillas. No en la plaza de San Pedro, sino en capillas pequeñas, en habitaciones sencillas, en rincones olvidados. Rezaban, lloraban, cantaban. No porque alguien les dijera que era lo correcto, sino porque algo dentro de ellos se había roto. Y de esa ruptura nacía vida. La caída que Leo XIV profetizó no era el fin. Era el principio de un retorno. Y ese retorno ya había comenzado.